a todas y a todos los que nos están mirando a través del canal institucional de la legislatura. Vamos a dar comienzo a este evento de reflexión y de homenaje y de declaración de interés educativo al mapa de la educación inicial en Argentina, puntos de partida para una agenda de equidad de la primera infancia. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los trabajadores de la casa que están aquí, porque han hecho posible que sigamos haciendo estos eventos de manera presencial y mixta. Y también agradecer la presencia de mi colega, de Jimena Brillafrela, y después va a venir Manuela Torte. Como todos ustedes saben, este es un proyecto de ley, o un proyecto de declaración, perdón, que primero tiene una instancia de debate en la comisión y luego se vota en el recinto, así que esto es una declaración por parte de toda la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sobre todo, por supuesto, felicitar y agasajar a nuestras homenajeadas, a UNICEF Argentina, a CIPEC, a Luli Cardini. Yo le digo Luli porque es de la época, yo soy una ex cipequiana, así que no la reconozco como Alejandra, la reconozco como Luli, Jennifer Guevara y Cora Steinberg, autoras de la publicación Mapa de la Educación Inicial en Argentina, puntos de partida para una agenda de equidad de la primera infancia, que estamos declarando de interés educativo para la Ciudad de Buenos Aires. Como les decía informalmente, cuando la legislatura de la ciudad declara de interés una iniciativa, lo que está haciendo es elegir entre cientos de miles de otras iniciativas que ocurren todo el tiempo, de elaboración de trabajos, de eventos. Lo que está haciendo es destacar aquello que considera que tiene un valor excepcional y que nos enriquece a todos como sociedad. Y además lo hace en función de lo que creemos que son las prioridades, y que, bueno, como ustedes saben, ustedes son un insumo invaluable, muy importante para nosotros en la producción legislativa y en el debate legislativo de esta casa. En este sentido, este mapa de la educación inicial en Argentina, que estamos declarando de interés educativo hoy, es una obra de extrema prioridad. No solo porque es una rigurosa investigación estadística y documental sobre el estado del arte, el estado de situación sobre un derecho humano indispensable para el desarrollo integral de las personas, sino porque es un aporte para generar diálogos y enriquecer y acelerar los procesos de transformación que Argentina tanto necesita encarar de forma urgente para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho. La urgencia es tal porque cuando hablamos de la educación, y más aún de la educación en la etapa inicial, estamos hablando de un derecho al cual debe accederse en tiempo y en forma, porque de lo contrario es un derecho que se pierde y no se recupera. La primera infancia es una de las etapas más importantes en el desarrollo de la vida de una persona. Y reducir, bueno, ahora todos conocemos el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país y en el mundo, y reducir la pobreza infantil, el acceso a la salud y la nutrición, generar espacios y programas de crianza, educación y cuidado de los niños, es una necesidad apremiante, urgente, indispensable, prioritaria. Más aún porque la pandemia nos ha atravesado y ha profundizado disparidades, y sabemos que nos queda un largo camino para paliar las secuelas que nos han dejado la falta de contacto y de afectos y de relacionamiento socioafectivo entre los niños y sus docentes, entre los docentes o entre la escuela y la familia. Pero no solo eso, también tenemos que tomar conciencia de que el 60%, ustedes van a tener estadísticas más precisas, pero el 60% de los niños y niñas de nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza, y en el conurbano esta situación es más apremiante, la cifra asciende a casi el 70%, y es paradigmático que este escenario tan crítico se dé, o debamos afrontarlo justo cuando se han cumplido 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, 30 años en lo que a veces pareciera sentir que en lugar de haber avanzado en garantizar todos los derechos establecidos en esta convención, hemos retrocedido. Y también quiero traer a colación que en el día de hoy se cumplen 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación, la 26.206, donde se estableció por ley un montón de parámetros en lo que hace a la calidad educativa, y también se fijó el 6% del Producto Bruto Interno para garantizar esa educación de calidad, y me gustaría invitarlas en esta instancia al debate que nos debemos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad no tiene una ley marco de educación, y me gustaría desafiarlas a que pensemos juntas en los desafíos que vienen, o en la agenda legislativa que viene,
tuvimos algunas instancias donde pensamos cómo tener no solo una ley marco, sino una ley de financiamiento educativo, atado, o sea, que defina un porcentaje del Producto Bruto Geográfico para destinar a la educación, pero queremos hacerlo de manera innovadora, aprendiendo de estos 15 años que tuvimos de la ley nacional, para atarlo a metas de calidad educativa. Entonces, tener una ley marco de educación para la Ciudad de Buenos Aires, que es una discusión que nos debemos, pero también pensar en una ley de financiamiento atada a metas, y en eso ustedes son no solo un insumo básico, sino que son nuestra fuente de información y de conocimiento a las que nos gustaría sentar a la mesa para dar ese debate. Como todo fenómeno complejo y multicausal, la realidad tiene muchos matices, por eso esta publicación es tan rica, porque más allá de nuestras sensaciones, de nuestros sesgos, lo que realiza es un aporte para visibilizarlos y comprender en profundidad el estado de la educación inicial de forma empírica, con datos. La investigación y los datos son pilares indispensables para aspirar a una educación inclusiva y de calidad. Y no existe posibilidad de trazar políticas efectivas sin la información y sin análisis. Entonces, el compromiso con la investigación social es una forma de cooperación esencial para la política, porque es el principal puente hacia los consensos, ¿sí? Sin certezas es muy difícil poder generar esos acuerdos. Por eso este tipo de publicaciones nos ayudan tanto a sentar los cimientos para el entendimiento de cuál es la realidad y cómo la tenemos que abordar. En este sentido, para ustedes probablemente esta declaración de interés educativo sea el punto final de un trabajo, de muchos meses de trabajo y de análisis y de sentarse a pensar y a poner blanco sobre negro el mapa y el resultado de sus investigaciones, pero para nosotros es un comienzo que nos compromete de un proceso para quienes tenemos a disposición esta herramienta, y además tenemos la responsabilidad social de transformar este diagnóstico, este mapa, en acción y llevarlo y proponer políticas públicas a partir de este insumo. Nuevamente, gracias UNICEF Argentina, a CIPEC y a las autoras por esta obra, así que sin más, voy a empezar a presentar a nuestras oradoras del día de hoy, que son las que nos van a presentar las principales conclusiones de esta publicación. En primer lugar, voy a presentar, y el proceso de cómo se gestó. Voy a presentar a Luisa Brumana, que es representante de UNICEF Argentina desde el año 2018. Previo a su llegada a la Argentina, se desempeñó como asesora regional en salud de la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe, donde supervisó los programas de salud, nutrición, WASH, agua, saneamiento e higiene, y VIH en la región. Es magíster en epidemiología, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Luisa, te escuchamos. Muchísimas gracias, estimada legisladoras. En nombre de UNICEF, realmente quiero agradecer este reconocimiento a usted y a través de usted a todos los miembros de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realmente nos llena de orgullo que el trabajo que llevamos adelante en el país, junto en este caso con aliados como CIPEC, permita realmente contribuir de manera concreta a la discusión de la agenda, como estaba mencionando la legisladora, de políticas críticas para asegurar que los derechos de niños y adolescentes se aseguren. Realmente nos alienta a continuar en este camino. En este caso, el trabajo de generación de evidencia desde una perspectiva multidimensional a nivel nacional tuvo el objetivo de actualizar el diagnóstico y hacerlo de manera comprensiva, ofreciendo información de todas las jurisdicciones del país. Pensamos que ampliar las oportunidades de desarrollo de la primera infancia es realmente fundamental. La evidencia científica desde muchos años muestra que este es un momento muy especial en la vida, donde se sientan las bases del desarrollo físico, cognitivo y social, clave para el desarrollo integral futuro de las personas. Sabemos que lo que pasa en los primeros años de vida deja huellas para toda la vida. Y la educación infantil temprana y el cuidado son claves para que todos los niños y niñas tengan realmente este mejor comienzo de vida.
La Argentina ha realizado avances importantes en las últimas décadas en materia normativa, tanto en el sector educativo como en el sector de desarrollo social y laboral. Muchas jurisdicciones han mejorado cobertura y servicios, pero sabemos que aún falta avanzar y promover servicios suficientes y de calidad con una perspectiva integral de desarrollo y protección, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad. Para poner este momento en el contexto, sabemos que los datos de pobreza infantil que ya se mencionaron son realmente alarmantes. 6 de cada 10 niños y adolescentes en el país son pobres. Sabemos también que la pandemia por COVID profundizó las desigualdades ya existentes y se presentan también nuevos desafíos. Por ejemplo, los datos de la quinta ronda de la encuesta COVID-19 que realizamos con UNICEF en octubre de este año muestra que si bien existen significativa mejora con relación al año 2020, que obviamente fue el epicentro de la pandemia, aún persisten los impactos de lo que nos atravesó en Argentina y en el mundo, en particular justamente en niños y niñas pequeños. Por ejemplo, los datos muestran que en los menores de 6 años aún se presentan síntomas que miran a ver una afección a nivel emocional. Por ejemplo, alteraciones de la alimentación en la mitad de este grupo etario, alteraciones en el sueño en un 42% y problemas de comunicación en un cuarto, en un 24%. Además, desde el 2020 se ha incrementado la proporción de niños que reciben cuidados inapropiados. El 8% de niños y niñas pequeños se quedan al cuidado de un hermano mayor. Y el 12% se queda solo cuando los adultos del hogar trabajan desde su lugar de trabajo. Entonces, ahí claramente es un aspecto clave que refuerza la necesidad urgente de profundizar la agenda de equidad y fortalecer los servicios para la primera infancia. Ahora, en específico, el libro que desarrollamos junto con CIPEC aporta a la discusión evidencia cuanti y cualitativa para avanzar en la toma de decisiones para fortalecer los servicios, los sistemas de información y de formación desde una perspectiva de derecho, y agradezco a la legisladora que justamente hizo mención a la importancia de la evidencia para su trabajo a nivel legislativo. Asegurar que todos los niños y niñas tengan el mejor comienzo de su vida es un deber del Estado, de las familias y de la sociedad. Y la legislatura tiene un rol importantísimo en la definición de leyes que posibiliten asegurar más y mejor derechos, y los presupuestos también para fortalecer justamente el servicio de cuidado y de educación. Es realmente fundamental avanzar hacia respuestas que sean integrales, de calidad, equitativas, para garantizar que ningún niño y niña quede atrás. Y con esto, de nuevo, un grande agradecimiento a CIPEC por estar con nosotros en este camino que recorrimos, y obviamente a ustedes de la legislatura para este reconocimiento. Gracias. Excelente, Luisa, muchas gracias por tus palabras. Bueno, ahora voy a darle la palabra a una amiga de la casa. Hemos elegido también este salón, el Salón Alfonsín, el Salón de la Democracia, porque CIPEC hace un par de semanas nos ha elevado la vara sobre algunos objetivos que tenemos que lograr en muy poquitos años, esperemos que lo logremos. Gala Díaz Langou es directora ejecutiva de CIPEC, es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de la Universidad de San Martín y la Universidad de Georgetown. Es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, delegada y representante del Woman 20 Argentina. Gala, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Natalia por la invitación, y un agradecimiento especial a las y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y a la ciudadanía también de la ciudad transitoriamente por impulsar este proyecto de reconocimiento, y en particular a las legisladoras Natalia Fidel,
Jimena Villafruela y también Manuela Torte por liderar ese proceso. En CIPEC impulsamos políticas que traten de alcanzar la equidad y el crecimiento y que eso impacte en la calidad de vida que tienen las personas. Y desde 2011 estamos poniendo un foco muy fuerte en lo que es primera infancia, porque creemos que es una de las políticas clave que pueden alcanzar este objetivo. Sabemos, y como lo mencionó Luisa muy detalladamente recién, que este es un periodo clave para el desarrollo vital, y además es un lugar donde hoy están ocurriendo vulneraciones de particular gravedad. Y este es un problema que claramente hoy tenemos muy presente en Argentina. Hoy estamos concentrando las peores condiciones en las familias con niños y niñas. Esto se está agravando desde el año pasado, en particular producto de la pandemia. Y es un problema muy serio que tenemos hoy porque implica la vulneración de una serie de derechos para buena parte de nuestra población, en particular de los más chicos y chicas, que son quienes más deberíamos estar protegiendo, pero además es una hipoteca que estamos tomando a futuro. Es una hipoteca que estamos tomando a futuro en términos generales, pero en particular por el contexto demográfico que atravesamos en Argentina como país. Argentina está envejeciendo, nuestra sociedad está envejeciendo, estimamos que en el 2040 vamos a tener una sociedad ya envejecida, con una mayoría de la población por encima de los 65 años, y para que ese envejecimiento poblacional no resulte en un default colectivo a nivel país por el peso que va a adoptar el sistema previsional y la menor capacidad productiva que vamos a tener por tener menos personas en edad activa, y también a nivel individual en cada uno de los hogares por el peso que va a implicar el cuidado de esas personas mayores vis a vis una menor proporción de personas también en edad activa en esos hogares. Los países que han logrado sobrevivir este tránsito han implementado 3 tipos de estrategias. Una es garantizar que las familias puedan tener todos los hijos e hijas que lo deseen. Hoy en Argentina estamos haciendo exactamente lo opuesto, porque estamos penalizando prácticamente la tenencia de niños y niñas, al concentrar estas peores condiciones. Hoy en Argentina tener hijos implica aumentar las chances de tener una calidad de vida peor en nivel agregado como hogar. La segunda estrategia es que todas las personas que estén en edad de trabajar puedan efectivamente trabajar y acceder a un puesto productivo en el mercado de trabajo. Hoy en Argentina no solamente seguimos en un ciclo recesivo en la macroeconomía, sino que además tenemos a buena parte de nuestra población en una inactividad económica, en particular a las mujeres, que a su vez tienen tareas de cuidado al interior de sus hogares y por eso no tienen acceso a puestos de trabajo remunerados, ejerciendo trabajo no remunerado. Y el tercer eje es que aquellos que estén trabajando en el 2040, sean mucho más productivos y productivas de lo que somos nosotros ahora. Y sabemos que eso se genera invirtiendo sobre todo en la primera infancia, que es donde más podemos desarrollar esas posibilidades para tener ese mejor escenario futuro. Entonces, las políticas de primera infancia en general y las políticas de educación inicial en particular son una de las claves principales, no solamente para garantizar una mayor equidad hoy en nuestro país, sino también para garantizarnos un futuro de mayor desarrollo y un desarrollo también más inclusivo. Ahora bien, hoy el nivel educativo que tiene quizás menor alcance, tanto en términos de acceso como en términos de calidad, que recién mencionaba Luisa, es justamente el nivel inicial. Sabemos que hay todavía un montón de desafíos, tanto para concretar los derechos de las niñas y niños, como para alcanzar esa educación de calidad, y donde se presentan también las mayores desigualdades. Estas desigualdades, además, se fueron profundizando, como mencionaba Luisa recién, durante el año pasado, y este año, ¿no? También sabemos que es el nivel educativo con menos posibilidades de ser reemplazado por componentes a distancia, que en otros niveles eso durante el año pasado pudo ser un sustituto pobre, pero un sustituto al fin y al cabo. Y además
El año pasado la pandemia implicó que muchos de los espacios que existieron tuvieron que cerrarse producto de la falta de sostenibilidad económica. En ese contexto, este libro toma un valor especial. No solamente es un libro que brinda un mapa que está actualizado, con información que no existía antes, con una mirada federal, partiendo de las realidades de los territorios y de la información de las 24 jurisdicciones argentinas, y que además parte de una mirada basada en los derechos de las niñas y niñas, sino que además tiene este objetivo de ser bien aplicado, de fortalecer las políticas, de brindar herramientas concretas para tratar de saldar estas deudas tan pesadas que hoy tenemos en Argentina, y de promover la educación inicial como un componente de un sistema integral más amplio para la primera infancia. Creemos que insumos como este libro pueden ayudar a impulsar cambios concretos que contribuyan a esta mayor equidad y a una mejor estrategia de desarrollo a futuro. En particular, para mí, es un tema que siempre fue muy cercano a mi corazón y me llena de orgullo estar hoy compartiendo este reconocimiento junto con colegas tan estimados desde UNICEF, que hemos tenido un recorrido de tantos años trabajando estos temas en conjunto, e impulsando políticas concretas que puedan mejorar la condición de vida de los niños y niñas más pequeñas en nuestro país. Es un honor haber trabajado con UNICEF. Quiero felicitar en particular a las coautoras que han liderado este enorme trabajo. Felicitaciones y muchas gracias nuevamente por este reconocimiento. Bueno, muchas gracias, Gala. Ahora le voy a pasar el lugar a mi compañera Jimena Villafruela para que presente a las siguientes oradoras de este panel. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, en primer lugar, Nati, muchas gracias por la invitación, a UNICEF, a CIPEP, también por compartir este espacio con ustedes, y obviamente a las coautoras del libro que tengo aquí a mi lado. Así que si les parece, en primer lugar voy a presentar a Cora Steinberg. Ella es especialista de educación de UNICEF, es magíster en políticas sociales y planeamiento de London School of Economics, y es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Cora se ha desempeñado profesionalmente en el Ministerio de Educación de la Nación, en el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Desarrollo Social, es miembro del Consejo Nacional de Calidad Educativa del Ministerio Nacional de Educación. Así que, Cora, te damos la palabra. Bien, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a compartir una presentación con Jenny, así que no sé cómo funciona. Yo tenía previsto abordar las primeras filminas, nos distribuimos la tarea, hacer primero un saludo a Alejandra Cardini, que nos está viendo a la distancia, y principalmente quería tomar unos minutos para hacer algunos agradecimientos. Realmente estamos muy honradas, muy agradecidas por esta instancia, agradecer muy especialmente a la Cámara de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por reconocer este trabajo intenso, ambicioso que nos propusimos con CIPEC hace ya casi 3 años. Un agradecimiento particular a las legisladoras Natalia Fidel, a Jimena Villafruela y a Manuela Turte, que señalaban y destacaron la importancia de contar con evidencia para la legislatura, y podemos sin duda acordar fuertemente con eso, ¿no? Con la importancia de poder reflexionar y tomar decisiones sobre la base de evidencia, y evidencia construida de forma integral, con múltiples miradas, que integre no solo información estadística, sino también cualitativa, de un sistema educativo que tiene muchos matices, muchos planos y mucha diversidad y desigualdad.
agradecer enormemente, como decía, este reconocimiento, y permítanme también agradecer a las autoridades de UNICEF, a las autoridades de CIPEC, por el apoyo para llevar adelante este proyecto, que como decía, muy ambicioso, de poder producir y ampliar y generar conocimiento sobre el desarrollo del nivel inicial en todo el país, una vacancia que identificamos, también refleja las desigualdades de las capacidades a lo largo del país para producir conocimiento de todas y cada una de las jurisdicciones. Otro agradecimiento en particular al equipo de CIPEC con el que trabajamos, al área de educación, con Alejandra Cardini, con Jenny Guevara, investigadora principal, y también un equipo amplio de colaboradores, investigadores, y también del equipo UNICEF. Hoy aquí con nosotros Yamila Sánchez, que nos apoyó en la organización y en la presentación de esta tarde. También déjenme agradecer en esta instancia a los equipos de los ministerios de educación de todas las provincias con las que nos comunicamos, con quienes compartieron información sobre sus normativas, regulaciones, currículums que llaman la atención, pero no estaban, digamos, sistematizadas ni integradas en un corpus común en el país. También a quienes nos abrieron sus puertas, las escuelas, los espacios, los institutos de formación docente, en el componente cualitativo que tuvo la investigación hacia fines del año 2017. Finalmente, a los especialistas, a los académicos, a los referentes de los distintos sectores, no solo educación, sino también desarrollo social y salud, con quienes a lo largo del proyecto fuimos intercambiando, generando espacios de intercambio y de conversación para enriquecer el diálogo y el conocimiento y la toma de decisiones durante el proceso de elaboración del proyecto. Un reconocimiento especial a Patricia Sarlé, a Fabián Repeto, a Mónica Fernández Pais, quienes hicieron una lectura crítica del texto del libro y que nos enriquecieron de manera muy generosa con sus aportes. Y finalmente hoy nos acompañan, y queríamos agradecer desde el equipo de CIPEC y UNICEF a Verona Batiuk y a Mercedes Mayor, que van a compartir con nosotros sus reflexiones en torno a los aportes. Avanzamos y quizás compartir brevemente los objetivos que nos trazamos, como les comentábamos, hacia principios del 2017, que tenía que ver con avanzar en una agenda que en la Argentina, como bien decía Luisa, ya tiene avances significativos en términos normativos respecto de la obligatoriedad de la sala de 5, ya hace 28 años, hacía la cuenta hoy, que se estableció por primera vez la obligatoriedad del último año del nivel inicial, y a partir del 2014 la obligatoriedad de la sala de 4. Llama la atención, siendo que la Argentina tiene una larguísima tradición en torno a la educación infantil, casi desde la creación de la primera ley de educación en Argentina a fines del siglo XIX. Y también la importancia de esta última ley que señalaba Natalia, que estableció la unidad pedagógica desde los 45 días hasta la sala de 5, dándole una impronta también como un derecho integral fundamental que la Argentina abraza y que tiene el desafío de asegurar y garantizar para todos los chicos y chicas a lo largo de nuestro país. En un marco de grandes desigualdades en términos de acceso y también en términos de calidad, y ahí la veo a Verona, y se han hecho distintos colegas, distintos estudios más cualitativos en distintas regiones del país que muestran que la calidad de lo que ocurre en las salas de nuestro país no es igual como muchas de las otras desigualdades con las que convivimos. Y entonces hay allí también se abría un espacio de poder indagar sobre otras dimensiones que hacen a esta idea de generar un diagnóstico integral, federal, de todo el país, para realmente valorar cuál es el nivel de desarrollo del nivel en cada una de las jurisdicciones. Por eso el trabajo abordó tres grandes dimensiones de análisis. Por un lado, el acceso a la cobertura y las características de la oferta del nivel inicial en todas las provincias, también indagando y analizando las fortalezas y limitaciones que tienen los sistemas de información con los que contamos en nuestro país para poder caracterizar a la oferta. Una segunda dimensión de análisis fueron el conjunto de normativas, regulaciones que hacen al currículum también del nivel en todo el país, y la tercera dimensión que abordamos fue indagar sobre las distintas ofertas y características de la formación inicial y continua que reciben las maestras y maestros del nivel inicial.
Realmente un trabajo ambicioso, como decíamos, conformado y llevado adelante, y creo que ya pasó la filmina, con un equipo amplio, tanto del lado de CIPEC como del lado de UNICEF. Realmente un trabajo colaborativo con distintas expertise, más cuantitativas, más cualitativas, más vinculadas a los currículums, más vinculados a la formación, que nos permitió construir este corpus. Y el trabajo, creo que avanzamos en la línea de tiempo, constó de distintas etapas. La primera tuvo que ver con abocarnos al relevamiento exhaustivo y al análisis estadístico y documental de todos los elementos que permitieran dar cuenta de estas tres dimensiones. Por un lado, compartir que se relevaron 174 documentos regulatorios, de documentos normativas y currículum de todo el país, y por eso hacía una especial referencia y agradecimiento a todos los equipos y autoridades de los ministerios de cada una de las provincias. Y en segundo lugar, un fuerte análisis de las distintas fuentes de información que brindan evidencia sobre la situación de los más pequeños, de la primera infancia. Y eso, por supuesto, reconoce la evidencia que brinda el censo de población, hoy el más viejo de todos. Estamos a la vera de poder contar con nueva información prontamente, también información de la encuesta permanente de hogares, de los relevamientos anuales que produce los ministerios de Educación y del CENPE. La segunda etapa de esta investigación fue darnos a la tarea de elaborar un estudio más de corte cualitativo, que implicó un trabajo de campo en 4 provincias de nuestro país, identificadas y tipificadas por tener cada una de ellas distintos niveles de desarrollo y configuración de la oferta de nivel inicial, de articulación con los otros sectores en cada una de las jurisdicciones. Allí realizamos más de 30 entrevistas en profundidad, se realizaron grupos focales con participantes tanto de instituciones del sector estatal como privado, y también se hicieron entrevistas con los referentes de los Institutos Nacional de Formación Docente. En el año 2018 organizamos, como contamos, distintos desayunos de trabajo con especialistas de las distintas áreas que permitieron enriquecer y a la vez ir contribuyendo a la toma de decisiones que en este periodo se fue haciendo respecto de la importancia y la urgencia de avanzar con políticas de expansión, con políticas de mejora de la calidad. En el año 2019 presentamos los primeros 5 informes técnicos que se produjeron a partir de estos relevamientos y análisis, y también otro hito, que fue la cesión de este corpus de documentación que relevamos a la Biblioteca Nacional de los Maestros, porque identificamos que efectivamente esta vacancia, y que desde la cooperación internacional junto con CIPEC pudimos sistematizar, era un corpus muy valioso para que quedara también a disposición de todos y todas, sobre todo pensando en la formación de las próximas generaciones, de poder contar y volver a analizar y revisar esta información. Esto está hoy disponible de manera digital en la Biblioteca del Maestro, todos invitados, por supuesto, a hacerse y a conocer todos esos materiales que han quedado allí. Y finalmente, a principios de este año, nos tocó la escritura del trabajo a lo largo de la pandemia, en un contexto muy complejo, porque tuvimos que, obviamente, como todos, dar vueltas todas las agendas. Pudimos abocarnos a generar este insumo, este libro, y lo traje acá, simplemente para poder compartir y que quede sistematizado, más allá de los informes técnicos, una narrativa que permitiera integrar estos distintos insumos, ¿no? Realmente poniendo en valor la importancia de triangular la información estadística con la cualitativa, con la normativa, y también apropiarnos de todos los intercambios y discusiones que tuvimos con los distintos especialistas. De modo que realmente es un honor, como decía, que haya sido reconocido y que realmente se constituya en una contribución concreta a la toma de decisiones en la Cámara de Legislativos, en distintas provincias también. Ha sido reconocida la importancia de contar con este tipo de materiales, no solo para los tomadores de decisiones, sino también para los especialistas, colegas que siguen avanzando y profundizando la investigación, y también, como decía, las nuevas generaciones que se forman. Me ha tocado recorrer distintas mesas y ya está en varias citas trabajando con este, digamos, avanzar sobre la base de este cúmulo. Finalmente, compartir rápidamente el índice del libro, y le voy a pasar la palabra a Jenny rápidamente,
donde un libro, como decía, pensado para una audiencia amplia del sector educativo, del sector de políticas abocadas a asegurar y a trabajar por los derechos de los niños y las niñas y las infancias, a los formadores de formadores, y también, por supuesto, a los directivos de las instituciones y también a los docentes, para conocer de manera más amplia cómo se desarrolla el nivel en todo el país. El enfoque del libro estuvo atravesado por 3 grandes ejes: poder abordar y dar cuenta del federalismo en la Argentina y cómo el sistema educativo plasma las leyes, los acuerdos nacionales en políticas concretas que se dan en el territorio. El segundo eje, poniendo la especificidad, en este caso en el nivel inicial, y de cada una de las franjas etarias que el nivel aborda. Y el tercero, pensando a lo largo de todo el trabajo, la importancia de la integralidad de las políticas, poniendo un ojo para ver los niveles de articulación y cómo este aspecto realmente potencia o limita las capacidades y las posibilidades que tiene el sector educativo de lograr los objetivos que se plantea. Aquí los 5 capítulos, cada uno de ellos recorre, invitamos a todos a recorrer el libro, está en las páginas a disposición de manera gratuita, para que lo puedan conocer en detalle. Y bueno, le voy a dar palabra a Jenny para que presente los principales hallazgos y los comparta hoy. Muchas gracias. Entonces ahora sí, Jennifer, te voy a dar la palabra, antes te presento. Jennifer Guevara es investigadora asociada de educación de CIPEC y Rising Talent Fellow en la Universidad de Dublin City. Es doctora y licenciada en educación por la Universidad de San Andrés. Se especializa en políticas y sistemas de educación infantil. Gracias. Muchísimas gracias. Me hago eco de los agradecimientos que ya Gala, Luisa y Cora extendieron a las diputadas y también a quienes nos acompañaron en todo el proceso de elaboración y de publicación de este trabajo que estamos tan felices de poder compartir con ustedes hoy y de que haya tenido este reconocimiento. Avanzamos a la diapositiva, la siguiente. Les voy a presentar brevemente cuáles son los primeros resultados, los principales resultados del trabajo en función de los 3 ejes de análisis. Este trabajo es para nosotros una línea de base, ¿no? que construye un diagnóstico de situación prepandemia que nos puede orientar y esperamos que nos oriente a seguir construyendo información sobre la educación infantil en Argentina a partir de este primer paso que pudimos dar, de esta primera construcción. En relación al acceso y a la oferta, lo primero que se destaca en nuestro mapa es que la sala de 5 años está en Argentina prácticamente universalizada. Así como también pudimos verificar un crecimiento importante de la sala de 4, especialmente a partir de su declaración de obligatoriedad en 2014, y de la sala de 3 y de la sala de 2 en menor medida. También se destaca que así como las salas obligatorias crecieron y lograron alcanzar algunos objetivos, la oferta, el acceso para los niños y niñas de 0 a 3 años, el jardín maternal, como se lo conoce, es todavía muy limitado. Y solamente el 10% de las escuelas de nivel inicial estatales ofrecen alguna sala para los niños y niñas de esta franja etaria, con todas las implicancias que esto tiene, no solo para el derecho a la educación, sino también para pensar la equidad de género y las posibilidades de las familias de tener tiempo para cuidar. Otro aspecto que se destaca en nuestro libro, y que probablemente es una de las miradas más innovadoras que propone desde lo cuantitativo, es esta mirada de los formatos institucionales. La educación inicial es un nivel con muchísima diversidad en sus emplazamientos territoriales, y la mirada que pudimos hacer de los datos disponibles nos permitió reconocer, por ejemplo, que hubo muchísimos avances en la independización del nivel inicial, que buena parte de las instituciones son jardines independientes, pero que también persisten salas de nivel inicial en escuelas primarias, en algunos territorios, y que existen también jardines nucleados que nuclean a salas con un único equipo directivo en ciertos territorios donde la independización no es todavía posible. También tenemos salas múltiples, y un aspecto que
es de relevancia para destacar en relación a los formatos institucionales, es que la abrumadora mayoría de los jardines ofrecen una jornada diaria de no más de 3 horas y media, que en conjunto con la limitada oferta para la franja de 0 a 2 años, nos invita a pensar y a reflexionar en torno a las posibilidades de esta oferta para acompañar la educación por parte de la familia. Ahora sí avanzamos a la siguiente. Esta foto que construimos en relación al acceso y a la oferta se completa con una mirada de las desigualdades. Las desigualdades que, aunque estos números pudieran haber cambiado en estos años, los grandes ejes de desigualdad sabemos que persisten y que probablemente se agravaron. El primero es la edad. Mientras más pequeños son los niños y las niñas, menos probabilidades tienen de acceder a una sala de nivel inicial. En muchísimas provincias en las que trabajamos más cualitativamente pudimos ver los largos listados de espera para acceder a una sala de 2, para acceder a una sala de 1, y esto es uno de los primeros aspectos que se destaca. También la desigualdad es territorial, y una de las maneras de mirar, de acercarnos, de aproximarnos a esta desigualdad territorial es la desigualdad jurisdiccional, aunque no es la única, hay otras capas de esta desigualdad, y cuando miramos en relación a las provincias, para tan solo dar un ejemplo, una niña, un niño en Formosa tiene 7 veces menos probabilidades de acceder a una sala de 3 años que un niño o una niña en la ciudad de Buenos Aires. Y esto se repite para las distintas salas y se amplía mientras más pequeños son los niños, porque a su vez estas desigualdades se superponen y se combinan entre sí, creando escenarios muy complejos para las niñas y los niños pequeños. Una tercera manera de acercarnos a esta desigualdad es verla por nivel socioeconómico, y allí también los niños y niñas que crecen en hogares con los menores ingresos son también quienes tienen muchísimas menos probabilidades de acceder, 5 veces más, por lo menos. Mientras más chicos son los chicos, esto se agranda. Y el sector de gestión, que también nos muestra la fuerte participación, por un lado, del sector privado en la educación infantil, y también su presencia mayoritaria en la oferta de la franja de 0 a 2 años, dada también las limitaciones de la oferta estatal. Pasamos a la siguiente. Un segundo eje que tomamos en el libro es el eje regulatorio. El eje regulatorio nos permite a nosotros identificar cuánta visibilidad se le ha dado a la educación infantil en los distintos territorios. Y un primer elemento a destacar es que a nivel curricular, que es una de las patas de la regulación que miramos en este trabajo, Argentina desde su regulación nacional está muy rezagada en relación a la región. Nosotros contamos con los núcleos de aprendizaje prioritarios que tienen ya más de 15 años, ya vamos casi hacia los 20, y que están pensados y contemplan la educación obligatoria. De hecho, en el momento en que estos núcleos se elaboraron, solamente la sala de 5 años era obligatoria, con lo cual hay una fuerte orientación hacia los niños y niñas más grandes, y a su vez una fuerte sectorialidad, ya que estos núcleos están contemplando a quienes acceden a una sala de educación inicial reconocida oficialmente por los ministerios de educación, y sabemos que en Argentina las niñas y los niños también acceden a otros tipos de oferta que no están cubiertos por esta regulación. A nivel de las provincias, a su vez, vemos un mapa que por un lado muestra que en todas las jurisdicciones hay algún diseño curricular para el jardín de infantes, para la franja de 3 a 5 años, pero en 11 de ellas, al momento de elaboración de esta investigación, no teníamos ningún tipo de diseño que permitiera orientar la crianza, la enseñanza y el cuidado de las niñas y los niños en esta franja etaria. Pasamos a la siguiente, gracias. En relación a la normativa también encontramos muchísima sectorialidad, pero también muchísima heterogeneidad, que un poco lo que refleja es la ausencia de pisos nacionales o de acuerdos y consensos nacionales respecto de cómo establecer ciertos criterios y variables que son claves para pensar la calidad. El ejemplo que ven en pantalla es el ejemplo de la cantidad de niñas, niños, por sala, por adulto o por metro cuadrado, porque justamente esta heterogeneidad lleva a que en cada provincia estos parámetros se definan de maneras muy diferentes, y eso también haga muy difícil el monitoreo y la comparabilidad
interprovincial, pero para darles tan solo un ejemplo, si según la regulación a los 3 años el máximo de niños por adulto por sala es de 28 en la provincia de Buenos Aires, es de tan solo 18 en la provincia de Chubut. Pasamos a la siguiente. Y el último eje que indagamos en este mapa es el eje de la formación y de los cargos docentes. Los docentes son claves, por supuesto, para la calidad de la oferta educativa que podamos brindar a las niñas y a los niños, y allí encontramos numerosas desigualdades, ¿no? Que por un lado tienen que ver con la diversidad de formatos institucionales, que suponen que haya distintos tipos de cargos asignados en las distintas escuelas de nivel inicial, pero también nos muestran que la presencia de un cargo directivo, de un docente auxiliar o de docentes que enriquecen la propuesta curricular en el nivel inicial es muchísimo más probable en escuelas urbanas y en escuelas privadas que en escuelas rurales y en escuelas públicas. Esto lo podemos ver no solamente en la presencia de cargos directivos, sino también en los docentes auxiliares, que son una figura clave, sobre todo en el tramo de 0 a 2 años. Y ahora sí, pasamos a probablemente la parte que más amamos de este trabajo, que fue el trabajo cualitativo en territorios provinciales. Trabajamos con 4 provincias en distintas regiones del país, que nos permitieron acercarnos un poco a la educación inicial en acción, un poco a cómo estas distintas dimensiones se recontextualizaban en territorios muy diversos, como son los de nuestro país, y allí un primer aspecto a destacar es, bueno, lo primero que pudimos ver en las provincias es la atracción de las normativas de obligatoriedad, como el crecimiento de las salas de 4 años, de 5 en su momento, de 4 años más recientemente, estuvieron muy traccionadas por la declaración de la obligatoriedad, y este proceso con una fuerte contracara, que es el menor crecimiento y el estancamiento incluso del crecimiento de las salas de 3 y de la oferta de jardín maternal. Este crecimiento, estas maneras de traccionar la expansión del nivel se dan a su vez en las provincias con ritmos, estrategias y posibilidades muy diferentes. Estas posibilidades son por un lado a nivel de recursos, pero también tienen que ver con la articulación y las historias diversas del nivel en las provincias. Tenemos provincias con una enorme historia y tradición de direcciones de nivel inicial que tienen ya muchísimos años, y otras donde este proceso está recién comenzando. Y donde a su vez pudimos ver cómo expandir el nivel tiene formas muy distintas, ¿no? Pudimos encontrar salas múltiples para incorporar a más cantidad de niñas y niños, la creación de interturnos para poder expandir el uso de la infraestructura edilicia disponible, la creación de nuevos espacios y también la reasignación de edades en algunos territorios. Un segundo aspecto que pudimos ver en los territorios provinciales es que los límites del nivel inicial son muchísimo más difusos de lo que se nos aparecen en la normativa nacional, en la arquitectura institucional a nivel nacional, y cómo la provisión, la regulación y el financiamiento de los distintos formatos muchísimas veces es más compartida entre ministerios de educación, ministerios de desarrollo social u otros organismos, y cómo estas articulaciones son bastante únicas en cada uno de los territorios. Estos límites difusos también se pueden ver en la presencia en todos los territorios de ofertas no oficiales, ofertas no reconocidas por los ministerios de educación, que a su vez son muy diversas entre sí, que incluyen desde formatos comunitarios hasta formatos con fines de lucro habilitados con certificaciones comerciales, y que son un desafío pendiente para la Argentina. Si bien existen algunas normativas a nivel territorial, todavía hay muchísimo trabajo por hacer para incorporar y acompañar a estas instituciones en su oficialización. Y avanzamos a la última para cerrar con 3 referencias para recorrer este mapa. La primera es la referencia de la desigualdad y de la heterogeneidad. Argentina es un país federal y la heterogeneidad es algo a celebrar, es algo a poder acompañar y reconocer, pero también pudimos ver cómo muchísimas veces, además de heterogeneidad, la heterogeneidad y la desigualdad se encuentran íntimamente vinculadas,
y cómo las desigualdades persisten en las realidades territoriales del nivel inicial en nuestro país. También la segunda es la especificidad. Allí lo que pudimos ver es un crecimiento en la visibilidad, digamos, de lo específico de la educación infantil a nivel general, pero todavía muchísimo camino por recorrer en reconocer la especificidad de la franja de 0 a 2 años, del trabajo educativo específico y particular que se realiza con las niñas y con los niños más pequeños, y que requiere de un trabajo, de un camino por recorrer, ciertamente, en términos tanto del acceso y de la oferta, como de la regulación de los docentes y el tipo de trabajo que se hace en las salas. Y por último es la sectorialidad, y aquí cerrar con una invitación a miradas más integrales. Este libro es un libro que hizo un recorte, que es el recorte de la educación inicial, de la educación infantil, pero sabemos que para pensar a la primera infancia tenemos que siempre pensar en todos aquellos otros ofertas y servicios que exceden a la educación inicial, y que hay muchísimas posibilidades de articular, de avanzar por más allá de esta sectorialidad, de integrar con otras ofertas, con otros servicios, y que eso es lo que nos va a llevar a una mejor, a garantizar los derechos de las niñas y de los niños en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, la verdad, muchas gracias, nos dejan pensando mucho, gracias Cora, gracias Jennifer. Mientras invitamos, vos quédate ahí, mientras invitamos a las próximas oradoras a que vayan pasando, a Verona y a Mercedes, contarle a Cora, ya que contó que el libro este estaba, además de estar online, y que forma parte de la capacitación de los docentes, contarte que cuando la legislatura declaramos de interés a algún libro, también tenemos que donar un ejemplar a la legislatura de Esteban Echeverría, que es una escuela pública, así que también tiene su lugar y va a ser digitalizado, así que contarte que eso también es algo que va a estar para el público en general. Y bueno, y después, por supuesto, hay varias agendas para seguir trabajando con lo que respecta, por ejemplo, al tema de los centros de primera infancia en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo un proyecto para generar, bueno, es interesante lo que plantean en términos de la diversidad y la heterogeneidad, y cómo hay que ser muy inteligentes en no homogeneizar, sino generar estrategias particulares para alcanzar ciertos pisos mínimos de calidad. Bueno, en ese sentido, también en algún momento invitarlas a trabajar en alguna regulación en lo que hacen los centros de primera infancia, para que no dependa de la ONG de turno la calidad educativa que se le brindan a los niños de la Ciudad de Buenos Aires de 45 días hasta los 3 años, pero es algo para seguir trabajando. Ahora tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Verona Batiuk, que es especialista en educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos, con sede en Buenos Aires. Tiene un especial interés en las políticas de primera infancia, las políticas de enseñanza y curriculares, la equidad y calidad educativa y la formación docente continua. Verona, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Voy a empezar como quienes me antecedieron, agradeciendo por la posibilidad de compartir este espacio y por acompañarlos tanto a UNICEF como a CIPEC en este reconocimiento que la legislatura está haciendo por la obra y el proyecto que derivó en estas producciones y en estos hallazgos. Así que luego del agradecimiento valen las felicitaciones, obviamente, a las autoras, al equipo y a las instituciones por estos logros, porque nada, el trabajo da cuenta de que ha habido una construcción fuerte en equipo, y lo cierto es que, bueno, personalmente e institucionalmente tenemos vínculos de trabajo con UNICEF. Prácticamente desde el año 2009 venimos desarrollando de manera conjunta proyectos ligados a la mejora de las oportunidades educativas de la primera infancia en el país, en particular en los contextos de mayor vulnerabilidad educativa y social de nuestro territorio, y estamos muy alineados en
en esta posibilidad de ir brindando mayores garantías para el acceso al derecho a educación de los niños pequeños. Por otro lado, con CIPEC, bueno, también me siento identificada con lo que decías, porque yo tuve ocasión de trabajar en el programa de educación, entonces tengo una afinidad particular, y pensaba bueno, que se conjugan algunas de las cosas que a mí originalmente cuando ingresé a CIPEC me sorprendieron de la institución, y me parece que se reeditan ahora, un poco por la composición en su momento, bueno, era muy notoria, pero de equipos muy jóvenes trabajando, y por otro lado, por un anhelo, una pretensión y una aspiración de construcción de mirada de conjunto y de nivel nacional, que en el programa de educación se dio como hito inaugural con el proyecto de provincias argentinas, y que de alguna manera siento que se reedita un poco con esta producción de mapa. Así que bueno, las afinidades son varias, ¿no? Y son estrechas. La verdad es que, bueno, el libro tiene muchas aristas y uno podríamos quedarnos un montón de tiempo conversando sobre los hallazgos y sobre todo lo que se muestra acerca de la situación de la educación de los niños pequeños en el país. Yo voy a subrayar algunas con las que siento mayor afinidad y que están más en línea con mis preocupaciones y con el trabajo que venimos desarrollando en la OEI en estos años. Por un lado, porque el libro se basa y se organiza pensando desde el campo de las políticas y desde el campo de la pedagogía, digamos, y creo que eso es un tema central también para hacerlas converger, digamos, creo que es muy importante, y en eso venimos como con desvelo, trabajando, pensar en los aspectos pedagógicos desde la escala, desde la definición de políticas, y tratar de atrapar a cuestiones que hacen al intangible como de la enseñanza, pero con una mirada muy centrada en la gestión y en las definiciones de la política educativa. Creo que en este sentido es una invitación a ponernos esas coordenadas para poder trabajarlo así, y superar un poco las miradas parciales que han sido bastante características, esto también se señala en el libro, del nivel inicial, ¿no? O sea, que han sido bastante características de la producción local sobre el nivel inicial, en pos como de abonar en una construcción de diagnósticos e intervenciones que efectivamente tenga una pretensión de escala y que pueda tener resultados e incidencia para la gran mayoría de los niños, sobre todo para quienes más lo necesitan, pero con una visión de conjunto y de todos. En el libro se presenta este análisis en función de un triángulo, ¿no? Porque se toma por un lado este vértice de las escuelas y su caracterización, el segundo que tiene que ver con la regulación y el tercero que tiene que ver con los docentes. Y yo quería hacer algunas reflexiones en torno a estos vértices, a sus características y también a las posibilidades y limitaciones de intervención, pero sobre todo de intervención en términos de tiempos, ¿no? De la política, porque cada uno de estos vértices reconoce para mí algunos ritmos específicos. Con las escuelas, Jenny mencionaba recién la caracterización de la oferta que se hizo, de la heterogeneidad en los tipos institucionales. Con las escuelas yo creo que hay un ritmo más lento de intervención, ¿no? en términos de política, que va a ser un ritmo como de mediano y largo plazo, con suerte, y algunas de las características que se configuran en esta oferta no necesariamente van a cambiar. O sea, las características que hacen a las diferencias entre lo urbano y rural, por la composición de grupos multiedad, por la baja densidad de población, por la imposibilidad de que haya mucho personal, porque realmente no es necesario, bueno, eso va a seguir. La cuestión va a ser, bueno, de qué manera acompañar un formato que tiene estas características para que se resguarde igual niveles de calidad equivalentes para todos
los niños estén cursando en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Por otro lado, respecto de la regulación, el trabajo destaca este rasgo, digamos, desordenado, de una maraña un tanto difícil de atrapar y de superposiciones, ¿no?, entre resoluciones y leyes y distintos instrumentos normativos. Creo que, para ser justos, este no es un rasgo singular de las regulaciones en la educación infantil, tampoco en la educación en general, y me parece que además esto se extiende como a una cuestión que se traslada a otros sectores también. Me parece que es un asunto, digo, para imprimir como un poco de justicia sobre el asunto, y más en el ámbito de esta casa, ¿no? Pensando en clave legislativa, me parece que ese es un déficit que tenemos como país, ¿no?, en distintos órdenes y sobre la regulación de distintos temas y sectores. Creo que hay algo interesante que vale la pena destacar y que tiene que ver con la regulación sobre la formación de los docentes. Me parece que ahí hay cuestiones que hay que seguir como tirando de esos hilos para seguir analizando y pensando en cuestiones que en definitiva tienen que ver con el tercer vértice, que para mí es donde tenemos que poner el mayor hincapié, donde vale la pena como subrayarlo con distintos colores, que es el vértice de los docentes, donde me parece que va a estar la clave para un trabajo que sí o sí es el que requiere de una intervención que se alinee con la garantía de calidad en materia de los servicios de cuidado y educación. Así que la verdad es que en este punto creo que siento como un tironeo, ¿no?, un poco en algunas de las cosas que menciona el libro. Sobre el final hay una recomendación ligada a las regulaciones y a estas cuestiones de las limitaciones en lo curricular y la necesidad de establecer algunos parámetros comunes, incluso que avancen más allá de las edades obligatorias. Yo creo que eso es muy importante. También creo que hay que tener un ojo clínico para seguirlo y tener una advertencia de que eso no genere como cierta distracción. A veces las experiencias muestran que muchas veces los países embarcan en reformas curriculares que finalmente tienen poco impacto en lo que pasa a nivel de las prácticas, y la poca evidencia que tenemos nos muestra es que hay una gran distancia igual entre algunas regulaciones del currículum formal y lo que pasa a nivel del currículum real. Así que creo que, bueno, que la apuesta, con Cora compartimos la experiencia de trabajar en distintos capítulos de un libro que coordinó Juan Carlos Tedesco, y que a mí me parece maravilloso el nombre que él le había puesto, porque él hablaba de la educación en Argentina hoy, y hablaba de la urgencia del largo plazo. Yo siento que estamos todos atravesados, y el nivel inicial también, por esta cuestión de la urgencia del largo plazo. Y en esta composición de los vértices yo me quedo con los docentes para señalar la urgencia y para señalar el largo plazo, las dos cosas al mismo tiempo, porque considero que solo a través del trabajo mancomunado con ellos en una instancia de profesionalización sostenida es que vamos a poder hacer alguna diferencia. Así que bueno, las felicito y muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora sí voy a presentar a Mercedes Mayol. Mercedes es presidenta mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. Durante 2014-2019 fue vicepresidenta regional para América Latina en OMEP, y anteriormente fue la presidenta de OMEP Argentina. Es maestra normal nacional y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Mercedes, te damos la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por convocarme nuevamente, porque desde el 2017 que está de una manera u otra conectada con esto, pero
Creo que hoy estamos juntas, y esto no es una casualidad, y hablo en femenino. Acá nos ha convocado Natalia Fidel y Jimena Villazuela, legisladoras de la ciudad, que seguramente están muy preocupadas por los derechos de las mujeres. Los derechos humanos tienen carácter histórico, y cada vez que se ha trabajado, se ha pensado en la ciudadanía de las infancias, en los derechos de los niños, siempre han sido las mujeres. Como que la lucha de los derechos humanos de las mujeres también está pegado con las luchas de los derechos humanos por los derechos humanos de los niños. Y esto es de larga data. A mí siempre me gusta rescatar el carácter histórico que tiene esta lucha, y por eso fue posible la Convención sobre los Derechos del Niño y el reconocimiento, vamos a decir, en instrumentos legales internacionales, de la ciudadanía de las infancias, de que los niños son portadores de derechos. Dentro de todos esos derechos, nosotros sabemos que el derecho a la educación brilla por sí mismo. ¿Brilla por qué? Porque el derecho a la educación es derecho, pero también es herramienta para la consecución de los demás derechos. Y acá entramos en este grupo de mujeres apasionadas, de mujeres pensantes, de mujeres inteligentes, como Cora Steinberg, Alejandra Cardini, Jennifer Guevara y muchas otras que estuvieron y trabajaron desde distintos lugares dentro del equipo, pensando en este derecho, en el derecho a la educación desde el nacimiento. El mapa de la educación inicial en Argentina era absolutamente necesario. Nosotros no podemos seguir apoyados en opinología, sino que necesitamos efectivamente información, conocimiento, interpretación de la información, a la luz del paradigma de los derechos humanos. Pero tampoco fue casual que aparecieran las primeras intenciones en el 2017. Había un escenario mundial, y ese escenario mundial fue la aprobación de la Agenda 2030. La aprobación de la Agenda 2030 se dio en septiembre de 2015, y todos los países del mundo se comprometieron fuertemente con transformar el mundo en un lugar más justo, mejor, sostenible, para todos y todas, con datos concretos vinculados intenciones concretas vinculadas a la igualdad de las mujeres, etcétera, a las ciudades más sostenibles, a la ciudadanía mundial. Y allí estaba también, dentro del famoso ODS 4, una meta que la militamos muchísimo, una meta vinculada con la primera infancia. Y digo la militamos muchísimo porque estando dentro de la OMEP, que es una de las organizaciones no gubernamentales que participan activamente del sistema de Naciones Unidas hace muchos años, estuvimos presentando todo el tiempo nuestras intenciones en reuniones regionales y en reuniones mundiales para que la primera infancia fuera reconocida más allá de otras metas que otras agendas anteriores tuvieron, que eran más pegadas a la mortalidad infantil, a la lucha contra la mortalidad infantil, los temas alimentarios, etcétera, que son, por supuesto, absolutamente fundamentales, ligados a la sobrevivencia, pero la educación tiene esta cualidad, ¿no? La cualidad de que si la incluimos, también incluimos la herramienta para el logro y la consecución de los demás derechos. Esta agenda universal, esta agenda del ODS 4, nos está diciendo que necesitamos una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. En la meta 4.2, que habla específicamente sobre la primera infancia, nos desafía fuertemente. Nos desafía fuertemente, y en este momento yo estoy trabajando
a nivel internacional y dentro del Consejo Consultivo de ONGs de la UNESCO y dentro de las Naciones Unidas, con nuestros 5 delegados dentro de Naciones Unidas, trabajando para ver cómo podemos hacer para cumplir con estos compromisos que han firmado todos los países vinculados con la primera infancia. Y estos compromisos además lo definen de una manera interesante, definen a la educación, al cuidado y al desarrollo como prácticas sociales inseparables, ¿no? La educación y el cuidado hacen al desarrollo, hacen posible el desarrollo. Y para que esa agenda se cumpla, necesitamos producir conocimiento. Entonces, aquí, en ese paradigma, en esa lucha, empezó el trabajo del mapa. ¿No es cierto? Con esa meta, con ese trabajo a nivel nacional, pero es un excelente ejemplo para trabajarlo a nivel regional. Se está hablando de observatorios regionales y demás hace mucho tiempo, pero nunca se terminan de acomodar y de estructurar, y también, por supuesto, se está hablando a nivel mundial del mismo tema. Pero este mapa para mí también ha sido paradigmático, no solamente porque ha producido y comparte, nos ayuda a compartir un conocimiento nuevo sobre la educación infantil en la Argentina, sino que además permite aprendizaje mutuo y permite sensibilización y toma de conciencia de cuáles son los problemas que está atravesando la educación y el cuidado de la primera infancia. Así que nos permite también, por supuesto, basar en argumentos serios toda nuestra acción de incidencia política para que efectivamente se construyan y se reconstruyan y se resignifiquen políticas públicas dirigidas a las primeras infancias. En este momento creo que a mí me encantó la propuesta de Natalia y de Jimena, legisladoras de la ciudad, de pensar en una ley, pensando en la primera infancia y pensar en el financiamiento. Y es un buen momento político, es un mal momento para la primera infancia, pero es un excelente momento político, porque hay una ola mundial que en este momento se está desarrollando. Y esta ola mundial tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con que se acaba el lunes pasado se presentó la, vamos a decirlo en español, porque es Global Partnership Strategy for Early Childhood, la estrategia mundial global por la primera infancia, que es una iniciativa que comenzó a mediados del año pasado y que suma a los grandes organismos de las Naciones Unidas como la UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial, ¿cómo se dice en español? Perdón, porque estoy todo el tiempo, estoy vieja y entonces, sí, la Organización Mundial de la Salud, distintos organismos, más la sociedad civil, más los actores, por supuesto, de los distintos países, que se van comprometiendo lentamente con la primera infancia. Esta agenda, uno de los primeros temas de esta estrategia es justamente la generación de conocimiento. O sea que en total sintonía con lo que está pasando se presenta este año, anticipándose, ¿no es cierto?, el libro que resume todo este riquísimo proceso del cual, bueno, yo participé y tuve la fortuna de compartir con las compañeras todo este proceso de reflexión, reflexivo y de construcción de los distintos informes y demás. Por otro lado, también el año próximo, para el mes de noviembre, se va a realizar
el segundo Congreso Mundial sobre la Primera Infancia organizado por la UNESCO, que es la segunda parte del famoso Congreso de Moscú, donde se aprobó el marco de acción para la primera infancia, donde se establecieron conceptualizaciones como ICCI o AEPI en español, la atención y educación de la primera infancia, que ha servido y sigue sirviendo de base para la construcción de los marcos de las políticas públicas y de las normas. Hay una serie, entonces, hoy por ejemplo se presentó a la mañana el informe GEM, que es el Informe Mundial sobre Educación, que tiene un capítulo muy interesante sobre la privatización de la educación y los otros actores que participan dentro de la educación infantil, y tiene un gran capítulo dedicado a primera infancia. Yo creo que es un poco la primera vez que hay un capítulo consistente, contundente sobre primera infancia a discutir obviamente. Entonces, un poco para ir cerrando, sin ninguna duda, para poder formular política pública, para poder monitorear los progresos de la Agenda 2030, para poder movilizar financiación, hay que tener diagnósticos, hay que tener buenos mapas, y además me parece como muy interesante también esto de mapa, en el sentido de que es una muy buena foto, comprensible y comunicable, de datos para todos y todas, y para poder impulsar la política. Desde ya que hay muchos temas para seguir investigando, muchísimos temas. El tema de los docentes, yo diría, de los educadores, ¿no? En sentido amplio, pensando en los empíricos, como dice nuestra compañera Victoria Peralta de Chile, ¿no es cierto?, los educadores empíricos y los educadores profesionales, vamos a decir así. La situación laboral, ayer también, porque pasa de todo en estos meses, está pasando de todo, la OIT presentó un trabajo sobre la situación de las cuidadoras en Argentina, la indignidad del trabajo en primera infancia es un tema que nosotros hemos abordado junto con OIT en Suiza, en un documento que se presentó hace como 5 o 6 años, hay muchísimos temas por delante. El otro tema, que Jenny lo trató, lo mencionó, es el tema de la regulación de la educación privada. Es absolutamente necesario, pensando en la inclusión, pensando en la ciudadanía de las infancias, y pensando, por supuesto, en la equidad, pero también pensando fundamentalmente en la calidad de los servicios. Y finalmente una mención sobre el financiamiento. Hay que trabajar mucho más, y debo decir que en Argentina se trabaja mucho sobre este tema. Hay un grupo en el que participa CIPEC, la Fundación CES, Luminis, OMEP y otras organizaciones, que hace muchos años que está trabajando sobre el financiamiento, y el año pasado se presentó un trabajo muy interesante sobre cuál sería la inversión necesaria para cubrir las necesidades de educación infantil en Argentina. O sea que hasta tenemos los números. Entonces, sin ninguna duda felicito, me congratulo, las sigo acompañando, y bueno, y ojalá esto siga. Las infancias necesitan de mujeres apasionadas, pero de mujeres también reflexivas, investigadoras, que trabajen y que se comprometan en su militancia con la efectivización de los derechos de los niños y niñas pequeños desde el nacimiento. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Nati, ¿sigo yo? Listo. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces,
Primero unas palabras nuevamente de reconocimiento y felicitarlas a todas por el gran trabajo, y también reconocer a Nati, autora del proyecto, que impulsó en primera persona el proyecto de declaración, así que bueno, Nati, también felicitaciones. Varias cosas, la verdad, que me fui anotando, y creo que más que palabras de cierre son como palabras de apertura, ¿no? Porque uno se ha llevado muchas anotaciones y muchas reflexiones también para seguir compartiendo a lo largo de este tiempo. Ya estamos cerrando el año, pero bueno, ya para pensar el año que viene, bueno, qué agenda, como Nati también lo decía, qué agenda podemos impulsar en conjunto respecto a la política de educación inicial, pero también pensando, lo decías Mercedes también, en las políticas de protección de los derechos de los niños y niñas, ¿no? Con lo cual eso en primera instancia. Luego decir que la temática que aborda este mapa, por supuesto que es relevante para expertos académicos, pero también creo que para toda la ciudadanía en general, ¿no? Porque me parece que lo que ayuda es a posicionar nuevamente la importancia de la educación en la agenda, la importancia de identificar a la educación como un vehículo, como un motor para el desarrollo integral de un país. Entonces, justamente estas iniciativas son las que nos hacen reflexionar en dónde está parada la educación hoy para la Argentina. Luego también lo ha dicho Natalia y también cada una de ustedes, en la importancia de poder trabajar en políticas públicas basadas en evidencia, y lo importante que es tener un trabajo con tanta rigurosidad y tanto conocimiento técnico como el que han llevado adelante ustedes con la elaboración de este mapa, porque sin duda es poder tomar decisiones basadas en datos concretos, ¿no? Basadas, bueno, lo decía, en evidencia. Y yendo a la pandemia, que también se habló en este marco, me parece que la pandemia lo que nos ha demostrado es la importancia de la educación, pero no solo en términos programáticos para los niños y niñas, sino también como un dispositivo para vincularse con otros, como un dispositivo que nos permita el desarrollo integral de la niñez. Y cuán importante es cuidar esos dispositivos y fortalecerlos también. En esa línea vuelve a poner de manifiesto el rol fundamental de la escuela, más aún en este segmento de la educación inicial, porque ahí es donde entendemos que los niños y niñas adquieren conocimientos, herramientas que sin duda van a ser la base que les va a permitir forjar su futuro. Me parece fundamental que el estudio de esta etapa se aborde teniendo en cuenta, como lo hace este documento, una mirada multidimensional, una mirada que incluye también el impacto en conjunto con otras áreas, como es la salud, el cuidado y la protección en general de la vida de niños y niñas. Y lo interesante también de esta reunión es que con cada una de las exposiciones que han llevado adelante hoy, no solo quedan expuestos el diagnóstico con precisión, con mucha claridad de la situación y de la problemática, pero también de la importancia de poder trabajar en políticas de educación inicial, con perspectiva de derecho, con perspectiva integral, y tenía algunas anotaciones también de la lectura del libro, de la importancia de trabajar en los esquemas de corresponsabilidad, ¿no? En esta importancia, bueno, y de alguna manera te lleva a repensar cómo estamos, cuánta oportunidad tenemos para trabajar todavía en lo que es la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? O sea, va de la mano, y también Jennifer lo decía, en qué oferta se le da, digo, de cuánto tiempo estamos hablando que los chicos están en un colegio, en el jardín. Claramente el cuánto nos queda para trabajar sobre el acceso, teniendo en cuenta las brechas de desigualdad que existen en nuestro país, y trabajar en este marco normativo y curricular, otra vez con esta perspectiva integral. Con lo cual, y para ir cerrando, me parece, vuelvo a lo que dije, pero creo que la educación es el principal acuerdo a largo plazo en el que todos tenemos que trabajar desde los distintos espacios políticos, acuerdo y construcción de calidad también, en
qué modelo de educación inicial queremos seguir fortaleciendo, empujando, que claramente nos permita hablar de un modelo educativo inclusivo, lo decías vos hace un instante, un modelo de calidad, inclusivo y equitativo, que nuevamente nos permita poner en el centro como motor de desarrollo en la construcción de un país a largo plazo. Así que bueno, muchísimas gracias a todas por el espacio. Gracias, Jimé, y ahora sí, vamos a la parte más importante, que es la entrega del diploma. Mientras ahora nos vamos a colocar acá en el medio, me quedo con dos máximas que voy a hacer propia, una de Mercedes y otra de Juan Carlos Tedesco, pero esta máxima de que formular políticas públicas, monitorear y movilizar financiamiento, que para formular políticas públicas, monitorear y movilizar financiamiento, hacen falta tener buenos mapas, y lo que trajo a colación Verona sobre el querido Juan Carlos Tedesco, sobre la urgencia del largo plazo, y por qué es urgente el largo plazo, es que esta legislatura declara de interés educativo de la ciudad de Buenos Aires al mapa de la educación inicial de la Argentina, así que ahora les vamos a hacer entrega del diploma.